En este video vamos a resolver el ejercicio número 40 de la sección 13.1 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Y vamos a intersectar una superficie que es un cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4 con la superficie z igual a x por y. Y vamos a parametrizar esa curva de intersección. Entonces observen que tanto el cilindro como la otra superficie, o sea, usualmente lo que pasa usualmente es esto. Tenemos acá un cilindro. Este de aquí es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y por aquí hay otra superficie. Esta no la voy a pintar. Esta superficie no es tan fácil de pintar. Esta, z igual a x por y. Entonces esa superficie va a cortar esta otra. Entonces por aquí la va a cortar, como sea. Entonces esto va a generar una curva de intersección. Y esa curva de intersección es una curva que obviamente vive en este cilindro y vive en este cilindro. Entonces la idea es parametrizarlo. Entonces poder decir x que dependa de t igual a una expresión, y que dependa de t igual a otra expresión, y z que dependa de t igual a otra expresión, y ponerle un dominio al parámetro t. Entonces en estos casos, cuando hay cilindros como x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o ese está en el plano XY, pero podría estar en el plano XZ o en el plano YZ, pero uno ya sabe que si uno lo mira en R2 es una circunferencia, entonces ahí utiliza uno coordenadas polares. Entonces la idea que está detrás de eso es que si uno quiere parametrizar o si uno quiere graficar x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, lo ideal ahí es utilizar coordenadas polares. Eso se obtiene a partir de acá. Entonces pensemos que este es un pedacito de la circunferencia, no la voy a pintar toda, que esta es de radio r. Entonces observe que este punto de acá tiene componentes xy y este ángulo de aquí lo voy a llamar t o teta, no importa, voy a poner t. Y observen que en este triángulo rectángulo que se forma ahí, en este triángulo uno puede mirar cuál es el coseno y cuál es el seno de ese ángulo, del ángulo t. Entonces observen que coseno de t, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, este es x, entonces sería x sobre r. Y de ahí uno concluye que x es igual a r multiplicado por el coseno del ángulo. Análogo, el seno del ángulo t es el cateto opuesto, que mide y, porque aquí está y, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es r porque es una circunferencia de radio r. Entonces esto es y sobre r. Pasando este r a multiplicar, uno obtiene que y es igual a r por el seno del ángulo. Entonces estas dos son las parametrizaciones. Para este caso r es un número positivo, que es el radio, y t es el parámetro. Entonces para nuestro ejemplo el radio es 2, entonces aquí sería 2 veces coseno de t, aquí sería 2 veces seno de t, y observen que z es igual a x por y, entonces multiplico x por y. Entonces al multiplicar quedaría 2 por 2, 4, coseno de t por el seno de t. Y algo que no dije aquí en la gráfica es que para pintar toda la circunferencia, pues el ángulo t tiene que variar desde 0 hasta 2pi. Entonces aquí t pertenece al intervalo 0, 2pi. Y ahí se pinta toda la circunferencia. Entonces veamos gráficamente en GeoGebra cómo es la cuestión. Voy a pintar el primer cilindro. Este es el que yo les digo, este cilindro. Luego voy a quitarlo un momento y voy a pintar la otra, z igual a x por y. Este de acá era el que yo les decía, este es como una silla de montar. Este ya es más difícil de graficar. Y entonces voy a pintar ahora sí la curva de intersección. Observen que la curva de intersección está en esta silla. Y además esa curva de intersección está acá en este cilindro. En este cilindro. Listo. Voy a bajarlas ambas. Y ahí, ahora sí grafico utilizando el parámetro curva. X es 2 coseno de t, y es igual a 2 seno de t. Y pues el z es x por y, o sea 4 coseno por seno, y el ángulo lo pongo a variar entre 0 y 2pi. Si solamente lo pongo entre 0 y, por ejemplo, entre 0 y pi, él me va a pintar una parte de la curva, o sea, la mitad nomás. Listo. Entonces, prefiero dejarlo entre 0 y 2pi. Algo que uno hace usualmente en un curso de cálculo de varias variables es después hallar los máximos y los mínimos. Entonces observen que esta curva en el espacio tiene
por aquí tiene un punto que es más alto, un punto alto, este que estoy pintando, este punto alto, tiene un punto bajito aquí y por el otro lado tiene otro punto que es bajito. Entonces esta curva tiene dos puntos máximos y dos puntos mínimos. Y uno podría calcularlos utilizando un teorema de, por ejemplo, o un método que es el de los multiplicadores de Lagrange, o uno podría utilizar, parametrizar el dominio y reemplazarlo en la función. Entonces lo que tenemos ahí es la función z igual a x por y restringida al dominio x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Cuando yo miro esa función restringida ahí, le encuentro los máximos y los mínimos y realmente lo que uno obtiene es una función de una variable. O sea, eso es un ejercicio de cálculo 1. Permítanme, yo les doy la idea. Si uno quiere, realmente lo que uno tiene ahí es una función f de xy que es igual a x por y. Ese es el z. Y el dominio es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Voy a utilizar esta parametrización. Entonces ya sé que x es 2 coseno de t y y es 2 seno de t. Entonces esta función f de xy, cuando hago el cambio x por 2 coseno de t y y por 2 seno de t, se me va a convertir en una función que depende de t. X es 2 coseno de t por y, que es 2 seno de t. Entonces lo que tenemos es 4, o aquí podría ser, aquí voy a tomar solamente un 2. 2 por 2 veces seno de t por coseno de t. G de t. Entonces tengo una función. Bueno, realmente sí queda mejor escribir 4. Todavía no. Es lo mismo, pero queda como mejor en el 4 aquí. Y esta es una función de cálculo 1. Y uno sabe que el dominio está desde 0 hasta 2pi. Lo que nos interesaría es hallar los máximos y los mínimos de esa función. Entonces aquí utiliza uno la primera derivada. La derivada de esta función igual a 0. Resuelve esos puntos, se llaman los puntos críticos. Esa función va a tener 4 puntos críticos en este intervalo. 2 serán de máximo y 2 serán de mínimo. Entonces eso lo puede hacer uno ahí. Eso en otro video, cuando esté en la sección de máximos y mínimos, voy a hacer un ejercicio parecido. Listo, entonces voy a parar ahí.